Ok. Vamos a tener este estudio. Es un lindo pasaje este. Vamos a usar la Biblia. Yo he sacado un material. El propósito de sacar el material no lo vamos a dar ahorita, Teresita. Entonces nos detenemos a leer mucho. Entonces vamos a primero predicar y después vamos a darles el material que les servirá de mucha, pero de mucha bendición. Hay una pregunta para este estudio de hoy y es la pregunta: ¿puedo ser salvo de la iglesia? ¿Puedo ser salvo fuera de la iglesia? Es una pregunta que la vamos a encontrar la respuesta solamente en la Biblia, pero la pregunta es así, muy interrogante, y dice: ¿puedo ser salvo fuera de la iglesia? Es una pregunta, de acuerdo a la Biblia, que vamos a estudiar esta mañana. Entonces, pero esa pregunta es muy interesante, ¿verdad? Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. Y oiga, y es una pregunta que se la pueden hacer en la calle. Porque hay gente ha tenido malos enseñanzas, malos conceptos, pero la pregunta es así: ¿puedo ser salvo fuera de la iglesia? Como queriendo decir, no me importa la iglesia, pero sí yo puedo ser salvo. Entonces es una pregunta que ha traído mucha discusión a muchas personas. Yo no me importa ir a la iglesia. ¿Para qué voy a hacer a la iglesia? A mí no me interesa la iglesia. Yo voy a ser salvo así. Porque la salvación es por creer en Cristo, dicen algunos, y casualmente que usan algunos versículos de la Biblia, que es muy interesante. Pero en esta mañana vamos a estar estudiando, y yo espero que por favor le ponga mucha atención. Todo con la Biblia abierta, donde se leyó esta lectura tan linda esta mañana, el capítulo 1 de Colosenses, no lo pierdan de vista por favor, y hay muchos versículos más que vamos a estar usando en esta mañana para el estudio y darle respuesta a esta maravillosa, magna pregunta que sí tendremos. Dice el versículo 13, y luego leemos el versículo 18, por favor colóquese sobre su pie, bajen el volumen, creo, los audios, ahí la guitarra, o Colosenses, sí, Colosenses, sí. Ok, Colosenses capítulo 1, versículo 13, y después leeremos el versículo 18, el cual pues vamos a estar leyendo esto para dar un poquito de explicación. Después esta tremenda pregunta que para mí es una gran bendición, y ojalá que este estudio que hemos estado ahí leyendo les sirva de bendición a usted. Dice así la palabra del Señor, escuche bien, escuche bien. Dice el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. ¿Decimos amén? Quiero que leamos una vez más Colosenses 1:13 todos, por favor. Dígalo conmigo. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora pasemos al 18. Y él, recuerde que cuando dice él, está hablando de Cristo, es un acento en la E. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, dice el versículo 17, ahora el 18. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Diga conmigo el 18. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Vamos a orar. Padre, este tiempo, Señor, gracias por la Biblia, gracias por el estudio que esta mañana vamos a tener aquí con los hermanos. Yo te pido, Señor, que pueda usar mi boca, puedas usar mi vida y cada persona, Dios, que ha venido con el único propósito sano de poder estar aquí para el estudio de la palabra. Te pido, Señor, que puedas usar grandemente y que podamos estar satisfechos al momento del estudio de tu santa y divina palabra. Te pido que uses mi vida, la vida de cada uno, y que en este tiempo precioso podamos disfrutar de ella.
para que ya no tengamos ignorancia, porque eso es lo que dice en Hechos 17:30, que Dios quiere que todos ya no tengan ignorancia. Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Puede sentarse. Una vez más repito, es una pregunta que si puedo ser salvo fuera de la iglesia, como a algunos sucede hablar y pensar. Y la respuesta, una vez más repito, la única respuesta que encontramos es en la Biblia, la palabra de Dios, a esa pregunta. Y vamos a ponerle pero muy de cerca, porque estos estudios ya los hemos estado expresando aquí. Tendríamos que hacer una pregunta para la gente que ignora el ser salvo fuera de la iglesia. Cuando digo la palabra fuera, es no tomando en cuenta la estructura, pero cuando digo iglesia, también que quede claro que no estamos hablando de un edificio. ¿Me dicen a mí? O sea, iglesia, en el sentido bíblico, no es un templo, no es un edificio. ¿Me dicen amén? Para que quede claro. Entonces, la Biblia habla de iglesia, claro que habla mucho de iglesia. Y el primero que habló de iglesia, especialmente, fue el Señor, Mateo 16:16. Vaya a la Biblia, porque en estos versículos no están aquí, en el estudio que les voy a dar, pero a lo menos manténganlo, Mateos 16:16, donde Cristo en una ocasión habló con los apóstoles, habló con ellos, y especialmente a mí me da mucha bendición cuando yo puedo encontrar en el capítulo 16 de Mateos, este es en el Nuevo Testamento, por supuesto, y vamos a estar viendo el versículo 16, que búsquelo ahí, y esto le va a servir, y ojalá que su mente esté pensando en el estudio que estamos pues desarrollando en esta mañana. Dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces 17 dice, entonces le respondió Jesús, aquí está, respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ok, allá aparece la palabra edificaré, ¿qué? Mi iglesia, lo dice Cristo, edificaré mi iglesia. Decimos amén, edificar la iglesia. Y Jesús dice, edificaré mi iglesia. Entonces, la palabra iglesia, como estamos diciendo, mal interpretada la palabra iglesia, al sentido actual, porque algunos están pensando en un edificio, otros están pensando en un grupo de personas que de repente vemos ahí, y lo mencionamos, a la palabra, esa es la iglesia tal, y algunos llaman hasta la iglesia satánica, dicen algunos, la iglesia satánica. Pero esa palabra iglesia, esa palabra que así como suena iglesia, tiene un gran significado. Y por eso vale la pena, porque la palabra iglesia es aplicado única y exclusivo al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Cuando Cristo dice, edificaré mi iglesia. Decimos amén. Entonces, vamos a ver aquí que la palabra iglesia especialmente significa un grupo o una persona que ha sido llamado a no ser participante ya de una vida de pecado. Llamado, la palabra iglesia significa eclesía. Eclesía significa llamado, sacado fuera de. Sacado fuera de. Y aquí vamos a ver esa palabra que exclusivamente la encontramos que se le puede aplicar exactitud al que verdaderamente, pero que pertenece no a una organización. Porque algunos pueden pertenecer a una organización y todavía no son la iglesia del Señor. Estoy hablando de aquellos que han sido sacados del mundo, sacados del pecado y colocados en el pueblo del Señor. ¿Decimos amén? De lo contrario, no cabe la palabra iglesia. Sí, la gente la puede mencionar, iglesia, pero la palabra iglesia no cabe, no quepa. Porque la palabra iglesia es una persona que ha sido tomado, sacado y metido y colocado
Entonces, esa palabra es muy interesante porque la persona ha sido llamado del pecado, decimos amén. El versículo 18 de la lectura que estábamos leyendo en Colosenses, oiga, póngale atención, capítulo 1 de Colosenses, más bien es el versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Para que usted vea a quién se le debe de llamar verdaderamente la palabra iglesia. Y dice así, capítulo 1, versículo 13. ¿Qué dice? El cual nos ha librado, ¿de qué nos ha librado? O sea, nos ha sacado del poder, porque la palabra potestad significa aquí, del poder que tiene Satanás, que tiene cautiva a las personas. ¿Del poder de qué? De las tinieblas. ¿Y qué más dice? A ver. Y nos ha trasladado al reino. Si usted ve, está hablando de un traslado. Decimos amén. ¿Se entiende la palabra traslado? O sea, vivíamos en un lugar, pero luego fuimos quitados de ese lugar y trasladados. ¿A dónde dice? Al reino. O sea, por eso es que el que verdaderamente es de la iglesia tiene que dejarse dominar por Cristo, que es la... Vea lo que dice el versículo que el versículo 18, ahora lea el 18, Colosenses, capítulo 1, versículo 18. ¿Qué dice acerca del que ha sido trasladado? El versículo 13 dice que nos trasladó de las tinieblas a la luz. Decimos amén. Y el 18 dice dónde nos colocó. Ahora ve el 18. El 18 dice así: el cual es la cabeza. Decimos amén. 18, lo digo yo. Y Él es la cabeza. Él es la cabeza del cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Ok, nos ha trasladado de las tinieblas y nos ha colocado, y Él es la cabeza del cuerpo. O sea, el versículo 13 dice que nos trasladó al reino de su amado Hijo. O sea, está hablando del dominio de la potestad que tiene Cristo sobre nosotros. Y el 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio del primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Dónde queda entonces las personas que dicen que podrían ser salvos sin ser parte de la iglesia? Por eso la pregunta es, ¿puedo ser salvo sin estar en la iglesia? No. No se puede. No se puede ser salvo sin ser parte de la iglesia. Y si yo soy parte de la iglesia, por supuesto que soy parte del cuerpo de Cristo. Lo dice aquí. ¿Le dicen amén? ¿Qué es Cristo? ¿La cabeza de quién? De la iglesia. La cabeza del cuerpo, que es, ¿qué dice? La iglesia. Ahora hay otro versículo, 1 Corintios 12:13. Y vamos a ver aquí. Ya lo saben ustedes de memoria. Pero es importante volverlo a repetir, volverlo a leer, estar satisfecho de esto, porque esto nos permite, amados hermanos, disfrutar el gran propósito que Dios tiene para la iglesia. A algunos les vale, no me gusta eso. Pero la verdad de las cosas que aquí vemos un complemento de bendición, de espiritualidad, de unidad. 1 Corintios, Jonathan, 12:13. ¿Ok? Dice 1 Corintios 12:13, léalo el que lo tiene por ahí. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber. ¿Lo está viendo? ¿Fuimos bautizados a dónde? ¿A dónde fuimos bautizados? Dice que fuimos bautizados en un cuerpo. Entonces, la iglesia del Señor es una. Por eso yo le decía a los pastores cuando estábamos en la reunión para planificar el día de la Biblia, ¿sabe qué? Le digo a los que estaban dirigiendo el evento, hagamos algo que se entienda, que se quite de la boca de gente que dice,
las iglesias, porque la iglesia del Señor es una. ¿Me dicen amén? Sí pueden haber un montón que se llamen así con ese nombre, pero la iglesia del Señor es una. Pero para poder ser parte de la iglesia del Señor, tienes que ser bautizado con el Espíritu Santo en el cuerpo de Jesús. ¿Decimos amén? Entonces, vemos aquí, vuelvo a repetir, que la confusión, el folletito que tengo acá, que se lo voy a dar a ustedes, la confusión, hay mucha confusión tocante al sentido y a la aplicación de la palabra iglesia. Hay mucho. Fíjense que algunos son tan conformistas que dicen, con tal que cargue la Biblia, dice, yo con tal que le mire la Biblia, dice, yo con tal que le mire la Biblia, dice, yo le abro las puertas de mi casa. Y yo digo que ese tipo está ignorante, completamente. Porque pregunto, ¿podrán ser iglesias los testigos de Jehová? No son iglesias. Son una organización. Entonces la iglesia del Señor es gente que ha sido sacada del reino de la tiniebla y trasladada al reino de su amado Hijo que se llama Cristo. Demos un aplauso por esa bendición preciosa y linda que yo puedo ver aquí. Entonces, ¿por qué es aplicado esta palabra al pueblo de Dios? Es una buena pregunta. Y la palabra eclesía es aplicada al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento porque le describe con exactitud, Ha sido llamado del pecado a la santa manera de vivir. ¿Decimos amén? Se requiere mujer sana y mujer nueva. Se requiere hombre nuevo, se requiere... ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué dice Juan 3? Lea lo que dice Juan 3, versículo 3. Juan 3, 3. Y Jesús no le tiene miedo a nadie. Respondió Juan 3, 3. Respondió Jesús y les dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Versículo 6 ahora, 3, 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Versículo 7. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Alguien puede estar sentado en esta reunión, pero si no ha nacido otra vez, no es parte de la iglesia. Sí, alguien puede cargar la Biblia, alguien puede ir a su casa a leer la Biblia, alguien puede orar mucho. Pero aquí hay principios para pertenecer a la iglesia y es que el Señor demanda que tiene que nacer otra vez. ¿Decimos amén? Pregunto, ¿cuánto hemos nacido otra vez? ¿Cuánto hay que hacer para nacer otra vez? Una vez nada más. Una vez para siempre. Explico una vez más, esto está rico. Yo estaba temprano de la madrugada orando y llenándome de la palabra para compartir con ustedes. Entonces, esa actitud ha sido llamado del pecado a la santa manera de vivir. No porque el pastor lo atrae. Porque hay gente que dice, ¿qué me atrae? ¿Qué me atrae la música? Otros dicen, ¿qué me atrae la congregación? Y todas esas cosas que me atraen son atracciones. No, es un llamado exacto que yo antes era parte de las tinieblas, pero ahora soy parte del reino de la luz de Cristo. Llegará un momento cuando mis emociones no están bien. Porque, por ejemplo, ahorita que se murió mi suegro, que se nos destruyó la radio, por ejemplo, ¿usted cree que ahorita que se nos destruyó la radio, que no hemos podido darle respuesta a la radio, yo camino tranquilo? No camino tranquilo. Yo tengo un peso aquí. Yo decía a mi esposa, hay un dolor que tengo aquí. Le digo, aquí siento dolor en esa parte del cerebro. ¿Y sabe qué dijo mi esposa? Me mandó a tomarme una Dolovital. Vaya a la farmacia a comprar una Dolovital. Todos pasamos por tensiones, pero sabemos que pertenecemos a Cristo. Por ver un día ha sido trasladado a las tinieblas, exactamente al reino de su amado Hijo. Eso no es religión, eso es un traslado absoluto por el Señor. Entonces, llamados del mundo al reino de Dios,
no es llamado del mundo en un sentido físico, no, sino moral y espiritual en un sentido espiritual. Si fuera del mundo, dijo el Señor, el mundo amará lo suyo. Juan 15, 19. Leamos. San Juan 15, 19. Y Jesús es claro y dice, si fuera del mundo, pues ustedes me van a querer a mí. Yo no espero que el mundo me quiera. No, es difícil. Si fuera del mundo, el mundo pues amaría. Porque el mundo, ¿qué me dice? Léalo bien con exactitud. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes bien yo os elegí del mundo. ¿Está escuchando? ¿Por qué están conmigo? Porque aunque están en el mundo físicamente, espiritualmente ya no pertenecen al mundo. ¿Me dicen amén? O sea, el mundo no lo quiere a usted, pero hay gente que dice, pero ¿qué es lo que se trata este tipo? Y todavía no están. Dice que había un hermano que daba un testimonio y decía, hermano, cuando yo andaba en el mundo, hermano, cuando yo vivía en el mundo, y había un tipo que estaba cerca y que digo, ¿y ahora dónde está este tipo? Es que está en el espacio, ¿dónde está? ¿No está en el mundo? Pero está hablando en un sentido espiritual. Yo no pertenezco al mundo físico, porque fui trasladado, aunque esté en el mundo físico, fui trasladado espiritualmente del mundo de las tinieblas a un mundo espiritual. ¿Cómo se ve? Pero no somos del mundo. Ok, pero ¿quiénes son esos? Los que han sido bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Estoy hablando exclusivamente de los que son bautizados, metidos por el Espíritu Santo, ¿a dónde? En el pueblo del Señor. Por eso yo no conozco a ustedes, hermano. Yo no los conozco a ustedes. Ustedes pueden estar con ustedes. Ay, pastor, pero mire que el hermano tal o la hermana tal ahora ya ve lo que anda haciendo. Nunca estuvo en el pueblo del Señor. Estuvo así como apariencia. Pero nunca. Porque el que es nacido de Dios permanece para siempre en Dios. ¿Decimos amén, pueblo? Entonces, el Salvador, dice, vamos ahora al estudio que tengo aquí. El Salvador del cuerpo, capítulo de Efesios 5:23. Vamos a ver. Si uno se encuentra en la iglesia del Señor, digo una vez más, la iglesia del Señor, por supuesto que uno es parte de aquel cuerpo del cual Cristo es el Salvador. Oiga bien, porque el versículo que leemos en Efesios 5:23, dice que hay gente que dice, yo tengo que salvar la iglesia, y salvemos la iglesia. En otras palabras, hay mucha gente fanática que dice, yo tengo que salvar mi iglesia. Una vez había un pleito pastoral, uno porque predicaba una cosa, otro porque predicaba otra cosa. Y alguien comenzó a predicar una herejía y dijo, yo tengo que salvar mi iglesia. Yo digo, no, si la iglesia, de acuerdo al Nuevo Testamento, de acuerdo a lo que enseña la Biblia, el que salva a la iglesia se llama ¿quién? Por eso dice el versículo 23, lea lo que dice en Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Qué es Cristo? ¿Cabeza de quién? De la iglesia. ¿Qué más sigue diciendo? La cual es su cuerpo. Y Él es su. Cristo es el que salva al pastor morenito que está aquí. Cristo es el que ha salvado a este grupo de personas, si es que han sido trasladados. Si ustedes están aquí solo entretenidos, vinieron a nada. Pronto van a ir a la fiesta a bailar ustedes, un montón de mujeres bailando en la fiesta. Porque no han sido trasladados todavía. Pronto van a estar en la cantina tomando licor, porque no han sido trasladados todavía. ¿Decimos amén? Entonces Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. La iglesia es exclusivamente que debe de estar ligada a Cristo, que es la cabeza. ¿Decimos amén? El cuerpo obedece a las órdenes que están aquí. ¿A dónde? Jonathan ahorita se le ocurre y dice, voy, yo me voy. Agarra su llave, la pensó aquí. Sus manos obedecen a su cabeza, sus pies obedecen a su cabeza.
Su corazón mismo obedece a sus sentimientos internos. Se levanta y agarra ese vehículo y se va. Aquí está. Pero arriba de acá está Cristo, porque Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Decimos amén? Tenemos que estar quietos en Cristo, sumisos a Cristo. 1 Corintios 12, 27. Voy a darle vuelta a la página porque esto está sabroso. 1 Corintios 12, 27. 1 Corintios 12, 27. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Diga conmigo, yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Diga una vez más, yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿quién lo hizo ese yo soy? El mismo Señor, trasladándolo de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Dice la Biblia, no lo digo, no lo estoy inventando, lo dice la palabra. Entonces, aquí tenemos entonces que el versículo que vamos a leer ahora, el versículo 25 de Efesios 5:25, Jesús se entregó a sí mismo por la iglesia. Dice el versículo, maridos, amad a vuestras mujeres. Ay, Teresita. Ay, Teresita, ¿qué es esto? Así están. Maridos, amad. ¿A quién? A vuestras mujeres. Ajá, ¿qué más sigue diciendo? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Decimos amén. Pregunto, ¿quién fue el que se entregó por la iglesia? Cristo. Entonces, son ejemplos que está poniendo aquí. Entonces, si usted ve aquí, amados hermanos, el Salvador del cuerpo se llama Cristo. Se entregó a sí mismo por la iglesia. Qué bendita protección la que tenemos aquí. Entonces tenemos una pregunta muy interesante en esta mañana. Se entregó a sí mismo por ella y dice la palabra, todo puede aprovechar los beneficios de la muerte de Cristo. Al salir del pecado, hallar una iglesia que le enseñe sana doctrina, va a disfrutar de esa relación y de esa bendición. Incomparable. Decimos amén. Gustar. Bueno, qué bendición eso. Por eso tenemos que estar satisfechos por ello. Porque aunque bien es cierto, nosotros pertenecemos a una iglesia invisible, porque yo no la puedo ver con mis ojos físicos, pero hay una iglesia grandísima a nivel mundial que han sido trasladados de las tinieblas a la iglesia del Señor, que es el cuerpo de Cristo. También yo sé que hay una iglesia local de personas físicas, que nos reunimos, que compartimos, que comemos el mismo pan, que disfrutamos de una misma palabra, porque dice la palabra que tenemos un solo cuerpo en Cristo. ¿Decimos amén? Ahora, dice el versículo de Hechos, pásale a Hechos 20:28. Dice el apóstol Pablo en su último discurso, en Hechos 20:28, que ganó la iglesia. Dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Qué rico esto, ¿verdad? Somos la iglesia del Señor que Él ganó, que con su propia ¿qué? Sangre. Si uno fuera salvo sin hallarse en la iglesia, ¿sería salvo sin haber sido ganado por la sangre de Cristo? ¿Es una pregunta? No es imposible. Porque para poder ser salvo tengo que estar en la iglesia que Cristo compró con su sangre. ¿Se entiende? Leamos Hechos 20:28. Hechos 20:28. Léalo con la Biblia en mano. ¿Qué dice Hechos 20:28? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo, oiga esa palabra, os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él, Jesús, ganó
¿Por su propia qué? Sangre. ¿Cuánto estamos contentos por ello? Yo estoy en la iglesia que el Señor compró con su propia sangre. ¿Para dónde voy a buscar otro lugar? Ahora, alguien podrá decir, no, pastor, a mí no me importa la iglesia, yo voy a ser cristiano así como me dé la regalada gana. Imposible. Imposible. No se puede ser cristiano. Es más, no se puede ser cristiano sin vivir en Cristo, y no podemos vivir en Cristo si no estamos en la iglesia. ¿Se entiende? Luego tenemos que estar en la iglesia. ¿Cuántos están en la iglesia? No cerca de la iglesia, sino en la iglesia. Que esa palabra en significa dentro de la iglesia. Y esa palabra, la reconciliación, que en Efesios 2.16, dele vuelta a la página ahora, Efesios 2.16, porque estamos claros, Efesios 2.16. Y hay una necesidad absoluta que el ser humano no ha podido experimentar, absoluta, de la reconciliación con Dios. Es reconocido por todo cristiano. Estar reconciliado se llevó a efecto en un cuerpo. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Eso dice Efesios 2.16. Léalo, por favor. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ello la enemistad. ¿Decimos amén? O sea, usted sabe que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, habla del pueblo judío, habla del pueblo gentil. Había una pared, una rivalidad, una pared. Es más que también nosotros teníamos una pared con Dios. Isaías 59, lea lo que dice en el Antiguo Testamento. Isaías 59, lea la que dice que había una pared, versículo 2 de Isaías 59. Pero también dice que entre el pueblo judío y el pueblo de Israel había, el pueblo judío y el pueblo gentil había una pared de separación. Una pared. Pero lo que vino a hacer Cristo fue derribar esa pared y formar un solo cuerpo, un solo pueblo, matando la enemistad. Dice la palabra. Isaías 59, ¿lo tiene? 2. Ok, Isaías 59, 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Me escuchó? Santiago 4:4. Yo veo cuando veo la Biblia, Santiago 4:4, ahora si usted lo lee, dice Santiago hablando, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Ahora sigue diciendo y dice, cualquiera pues, ese cualquiera como se llame, pobre o rico, blanco o moreno, cualquiera pues que quiera, es el que quiera ser amigo del mundo, entonces se constituye enemigo de Dios. Decimos amén. Yo no quiero ser amigo del mundo. Yo soy amigo de Dios. Porque soy el pueblo de Dios. No soy como el pueblo. Esa palabra como que debe desaparecer. Esa palabra como. Nosotros no somos como el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Decimos amén. Decimos amén. Levante su mano y diga amén. Diga así, vea, así. Amén, diga amén. Lo que dice la palabra del Señor. Entonces vemos aquí. Volvamos a la página de lo que estaba en Efesios 2.16. Dice, aclarando Pablo, que había una enemistad antes de la cruz, había pleito antes de la cruz. Pero una vez que Cristo muere en una cruz, que hasta murió con, ¿sabe? Usted ha visto algunas ideas, que hay una mano que el Señor la levanta así, una mano en una cruz, otra mano en una cruz. ¿Sabe qué significa esto? Téngame el micrófono, por favor, Ricardito. Oiga, véanme a mí. Jesús muere así. ¿Sabe por qué? Porque Él ama a todos por igual.
Decimos amén. ¿Habrá algo que el Señor no ama? A todos igual. Él derribó que este porque es moreno no lo quiero, este porque es blanco. Él ama a todos. Pues en esa obra, Él mató toda la enemistad y formó, dice Pablo, un solo cuerpo. Decimos amén. ¿Un solo qué? Cuerpo. Ahí está sabroso esto. Dice el versículo de Hebreos, versículo 6. Este Hebreos 11:6 es muy interesante porque dice que sin fe es imposible. Aunque no estamos hablando de fe, pero la verdad que cada persona debe saber dónde está viviendo. Pero dice que sin fe es imposible. Entonces vemos aquí, Pablo aconsejaba a Timoteo, en 1 Timoteo 3:15, hermanos, yo creo que, y hay algunos ejemplos en la Biblia de hombres que salieron de la cárcel. Por ejemplo, hay un pasaje que yo no recuerdo ahorita, pero dice que Pedro estuvo en la cárcel, y una vez que salió de la cárcel Pedro, dice que se dirigió exclusivamente a la iglesia. Él tenía familia. Pero imagínate qué bonito que en vez de ir a su familia, el primer lugar que Pedro se dirigió después de estar preso fue a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque para él tenía más importancia su familia y la iglesia que cualquier familiar en su casa. Entonces Pablo dice a Timoteo, ¿lo tienes, Ricardito? Sí. Para que Sitardo Ok. sepas cómo debéis conducirte en la casa de Para que si tardo sepas cómo debe de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios ¿qué? Viviente. ¿Qué más sigue diciendo? Oiga lo que es la iglesia del Dios viviente. Y luego dice columna, baluarte de la verdad. ¿Decimos amén? Entonces la iglesia, por eso Cristo dice, edificaré mi iglesia. Es columna y baluarte de la verdad. En Hechos 2:47, dice en Hechos 2:47, que usted ve que la iglesia no era cualquier grupo de personas. En Hechos 2:47, dice que la iglesia, dice que cantaba, adoraba a Dios, alabando a Dios, y la iglesia era la única alternativa de ayudar a la gente, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo, la gente que tenía hambre, la gente que se estaba muriendo de sed, estaban desnudos. Dice que la iglesia, dice, alababa a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia lo que había de ser. Entonces pregunto, ¿se podrá ser salvo sin estar en la iglesia? No. Imposible. ¿Decimos amén? Dice que el Señor añadía a la iglesia lo que había de ser ¿qué? Salvo, está claro. Entonces, por eso es importante cuidarnos, ayudarnos, sostenernos, celarnos, pero no con celo carnal, sino con un celo espiritual. Si alguien está cometiendo algún error y no se da cuenta el pastor, a veces cometemos errores y decimos, cuidadito, le dice al pastor, mire, le voy a contar esto, pero trágueselo. ¿No creen que cometemos errores? Estás participando igualito, hermano. En vez de decirle, mira, estás cometiendo un pecado, lo vamos a enfrentar y le vamos a decir al pastor para que te ayude. ¿Qué cuenta me doy yo? ¿Sabes que se dan cuenta más bien los de afuera? Me di cuenta que había un problema en la iglesia, me di cuenta por los de la calle. Y ustedes, el pastor te va a pegar. Y creemos que estamos haciendo un bien. La Biblia dice que el que encubre pecado, no prosperará. ¿Están escuchando, pueblo?
Pues si alguien está cometiendo un error, diga, está cometiendo un error y menciónalo con nombre y apellido. ¿Me dicen amén? ¿Por qué? Porque esa es una manera de poder ayudar. ¿Cómo se le va a ayudar al que ya se murió? ¿Cómo se le va a ayudar? Mira, ay, ahora que el pastor se logra dar cuenta, ni la esposa del pastor, cuidadito, porque si le contagia a la esposa del pastor, se lo cuenta al pastor. Esos secretos no deben de existir en la iglesia del Señor. Dios llama pecado al pecado, pecado, y a los sanos lo llama sano. Si queremos tener una iglesia que glorifique a Dios como debe ser glorificado, tenemos que vivir como Dios quiere que vivamos. ¿Decimos amén? Repito una vez más. Por eso dice la Biblia en Hechos 2:47, alabando a Dios, aquí no debe haber hipocresía, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. ¿Por qué? Porque en Efesios 5:23 dice que Cristo es cabeza de la iglesia. Así como el marido es cabeza de la mujer, así Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Cristo es el dueño de la iglesia, no el pastor Matei. Yo soy un servidor. Yo casi lloro a veces cuando yo veo a Jonathan que dice, vamos a ayudar a la radio, vamos a ayudar a la radio. Ahorita estábamos, hermano, componiendo un montón de nidos de rata. Yo me quedo quedito escuchando a Jonathan porque dice, mira, todos esos alambres son nidos de rata. Un montón de alambres que uno amarra y no tiene tape y lo pone plástico, bolsas de plástico. No tengo ni para el tape, entonces voy a ponerle amarrarlo, traerle una bolsa de plástico negra, vos. Yo creo que por eso se quemó el equipo. Este es un gran hombre que Dios ha enviado, dijo, a quitar todos esos nidos de rata. Y el hombre que nos está haciendo el trabajo dice, oye, cómo le habla de pesado. No, que tiene razón, yo me agacho. Tiene razón. Y hay un montón de pedazos de alambre pedaceados, que usted los ha visto, ¿verdad? Ahí están amontonados y yo los quedo oyendo, digo yo. Hasta me dan de quemarlos porque va a decir, yo los voy a volver a guindar después que yo me vaya. Porque a veces nosotros no nos queremos despojar de lo que tenemos. Ahí estaba la Teresita agarrando los alambres y estaba agarrando los tomacorrientes. Y le digo, no los quemes. Y digo, pero si esto ya no sirve. ¿Qué? No es que todos somos así. Hay un zapato viejo que ya no sirve, lo metemos en el cuarto. No lo queremos quemar, hermano. No sirve y está metido bajo la cama. Y todavía lo quedamos viendo, lo voy a reinventar el zapato. Yo estoy aprendiendo una gran lección con Jonathan, desbaratando todo lo que no sirve. Me quedo quedito, ¿verdad, Pedrito? Ay, le digo, Pedrito. Y pasamos una experiencia, ¿sabe que fuimos adelante de San Carlos, allá estuvimos en los Chiles, y no había agua, y ¿sabe con cuánto se bañaron ellos los dos? Como con 4 litros de agua. Yo voy a traerles el agua y la pusieron ahí. Una aventura más, dice Jonathan. Tremendo. Somos un cuerpo en Cristo. Dice Pablo que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Decimos amén. Esto está sabroso. Entonces, la familia de Dios, dice Efesios, lean lo que dice Efesios 2:19. Dice, así pues no soy ya más extranjeros. Efesios 2:19, léalo, hermano, ¿tiene su Biblia? Se le llama, a la iglesia se le llama la familia de Dios. ¿Cómo dice? Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros. ¿Miembros de qué? O sea, un miembro nunca se corre, hermano. Puede tener sus golpecitos, pero nunca se va, si verdaderamente es miembro de la familia. Y el que se va, le va a suceder a lo del hijo pródigo. ¿Sabe qué le pasó al hijo pródigo? Se fue de su casa y dijo, dame mi herencia y yo me la voy a comer. Yo no necesito volver aquí.
Es mentira, se fue, destruyó toda la herencia, vivió perdido, no le dieron ni de comer ni la comida de los cerdos, y allá comenzó a recapacitar y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre? Yo mejor me voy para la casa, mejor me voy. Y dice que se vino, y le voy a decir a mi papá, lo planeó, acción, se levantó, luego lo planeó, voy a decir a mi papá que ya no merezco que ser su hijo, pero que a lo menos me deje como un trabajador en el campo. Y la lectura dice que cuando vio su padre de lejos, su padre lo vio de lejos. ¿Sabe qué me gusta esta lectura? Que su padre nunca dejó de estar viendo a su hijo, aunque andaba perdido. Lo vio de lejos, lo abrazó, lo besó, puso un mejor becerro y puso anillo en su mano. Y allá lo regocijó, hizo una fiesta, que hasta hubo pleito con su otro hermano. ¿Por qué? Porque eso sucede también. Y termina la lectura diciendo, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Imagínate, la comparación está dando de nosotros a veces que somos hijos y a veces andamos divagando por caminos equivocados. Debemos de disfrutar de las bendiciones y los manjares de nuestro Padre que está en los cielos. Somos una familia. ¿Cuántos aceptan que somos una familia? Somos la familia. Yo le decía a Jonathan es mi papá mayor. Y Jonathan a veces dice, cuando se presenta, yo soy el chofer del pastor Mateo. Yo soy su chofer, ando manejando. Y hay mucho por hacer, pero la verdad que es una bendición preciosa servir en la obra de mi Señor. Le servimos a Él. No nos olvidemos, esto voy a leérselos aquí. No nos olvidemos de que la iglesia es la institución del Señor comparada con su sangre. Oiga bien qué precioso. Oiga, hablar en mal de la iglesia es meterse a problemas como se metió Pablo con la iglesia del Señor. Leamos Hechos 9, por favor. Hechos 9. Casi termino. Hechos capítulo 9. Y escuchemos esto que Pablo le sucedió en Hechos capítulo 9. Ningún cristiano que use bien su mente pensará en dañar o destruir la iglesia, que es la institución del Señor. Jamás. Anoche hablábamos con un hermano de Puerto Rico, hermano Pedrito estaba escuchando, que un hermano que yo conozco que ha trabajado en las misiones por muchos años. ¿Ya tiene cuántos años, dijo Pedrito? 74 años. Y yo quiero saludarte hablando conmigo. Ya no puedo caminar, así digo, ¿verdad? Ya para predicar en la iglesia me tengo que sentar, tengo un bordón. Y ya no puedo servir, pero aquí estoy hablando contigo. Y digo, ¿cómo se termina el hombre? ¿Cómo se agota? Pero leamos esta lectura, Ricardito. En Hechos 9 dice que, versículo 1 al 5, Saulo, hablando de Pablo, Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los... Él estaba lanzándose en contra de los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, lo trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino con todas esas intenciones, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Deténgase. Ya casi estaba por entrar a Damasco. Dice la palabra que estaba, ¿cómo dice? ¿Cerca de qué? Cerca de entrar, cerca de Damasco. O sea, ya iba a llegar. Pero ¿sabe quién le salió al encuentro para decirle por qué me persigues? El que es el dueño de la iglesia. ¿Quién es el dueño de la iglesia? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Entonces, ¿quién es el que salva la iglesia? ¿Quién defiende la iglesia? Eso es lo que dice la Biblia. Lo único que tenemos que saber es que nosotros
somos parte de esa iglesia gloriosa que el Señor un día vendrá a levantar. En resumen, la iglesia no es un edificio. La iglesia no es una denominación. De acuerdo a lo que nos dice la Biblia en esta mañana, la iglesia es el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Todos aquellos que han depositado su fe en Jesucristo para salvación, según dice Juan 3:16, porque de tal manera amó ¿quién? Dios aquí. Al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en esta mañana, si usted es miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no estoy hablando, oiga, si usted es miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, usted vive en Cristo por esa obra divina. ¿Decimos amén? Desaparezca de la boca, una vez más repito, y rechace todo aquello que dice la gente, ando siguiendo a Cristo. Porque el que siga a Cristo todavía no está en Cristo. ¿Me dicen amén? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Dónde vive usted? ¿Cuántos son miembros del cuerpo de Cristo? ¿Cuántos son llamados a ser santos? ¿Sabe que en todos los principios de las cartas de Pablo, que lo quiero que lo leamos rapidito, vamos a ver, rapidito, cada principio de carta de Pablo, a mí me gusta cultivar mi vida con la expresión que Pablo estaba cultivando su propia vida. Y oiga lo que dice, vamos a ver un poquito rápido, vamos a ver aquí. Por ejemplo, vamos a ver una idea para que usted vea. Romanos 1, el versículo 1 de Romanos. Léalo rápido. Pablo, siervo ¿de quién? De Jesucristo. Llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. ¿Decimos amén? ¿Cómo dice Pablo que es? ¿Quién es él? Ok, 1 de Corintios, ahora el capítulo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y del hermano. O sea, aquí dice, llamado a ser apóstol. Gálatas capítulo 1. Ahora vean, Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Vamos a ver esto, porque para que usted tenga una idea, cómo Pablo estaba tan inyectado en su mente de lo que era en Cristo. Pablo apóstol, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo. Ahora vea Colosenses 1:1, solo para que tenga una idea. ¿Qué dice Colosenses 1:1? Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y del hermano Timoteo. Ahora lea 1 de Tesalonicenses 1:1. Pablo Silvano, Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. Ok. Dios Padre y el Señor Jesucristo. Ok. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. ¿Se da cuenta? Casi en todas sus cartas, él está siempre agradecido con que Dios lo ha colocado. Lea 1 Timoteo 1 y ahí terminamos con un poquito para que tenga una idea cómo Pablo reconocía siempre ese lugar que Dios lo había puesto, que Dios le estaba dando, que Dios le había permitido. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios y nuestro Salvador. ¿Escuchó? Pues permíteme, vamos a estar orando en esta mañana y usted tendrá este material que le vamos a estar dando para que usted lo lea en su casa y se lo aprenda si es posible de memoria. Porque es importante que con esto aprenderá a detectar cualquier falsedad. Póngase de pie. Jonathan va a orar con nosotros. Orar.